Muchísimas gracias. Lo primero por la invitación. Aparte, es muy especial para mí hoy porque hablamos de SEAT, que siempre ha sido mi vida laboral desde el año 99 que empecé a trabajar allí, pero porque estamos en Valladolid y yo soy de aquí, vine a vivir aquí con 9 años, estudié la carrera, soy economista aquí en el ESGEVA, la carrera de económicas, y precisamente me fui de Valladolid para trabajar en mi sueño, que es SEAT. Yo soy hijo de trabajador de SEAT, apasionado de los coches desde chiquitín, ¿no? Y creo que hay muchos que somos así, ¿no? Que desde pequeños pues hacíamos gracia porque no sabíamos los nombres de todos los modelos que pasaban por la calle. En aquel momento era más fácil que hoy porque hay muchos más modelos. Pero yo tenía esa pasión que además se juntaba con el hecho de que mi padre también trabajaba en la empresa. Entonces es irónico que todos mis amigos de Valladolid son hijos de trabajadores de FASA y que yo soy pues la oveja negra, entre comillas, porque yo siempre he querido trabajar en SEAT, ¿no? Es un poco como ser aficionado del Valladolid, ahora que tenemos aquí el José Zorrilla al lado, ¿no? Y desde pequeñito jugar en la cantera y acabar jugando en el primer equipo, ¿no? Pues un poco me siento así y encima viniendo ya a Valladolid, pues imaginaros, pues es un orgullo muy especial para mí, ¿no? Y agradezco la flexibilidad porque es cierto que hemos tenido un mes bastante movido, hemos estado en Múnich presentando novedades, hemos estado en África, en el Africa Classic, rodando con Atecas y con el Toledo Maratón. Hemos estado esta semana mismo, por eso era un poco complicado por agenda, porque estamos presentando la actualización del Ibiza, el nuevo Ibiza, en la isla de Ibiza, lo cual logísticamente ha sido complicado y más con el tema de la lana ha sido movido y volvemos la semana que viene con prensa para seguir presentando el modelo y la información todavía no se ha publicado porque saldrá publicada el día 29 de este mes, cuando tendréis más información de los nuevos Ibiza y Arona. Pero no me quiero alargar más porque sé que han hecho ese esfuerzo de ajustarme este ratito para hablar con vosotros. Y yo he venido a hablar de algo diferente, ¿no? Porque vamos a hablar de SEAT y para mí, que también soy muy de coche, sería fácil hacerlo, pero teniendo a Jesús Boni y ya, bueno, gente, está Máximo que ha hablado antes también, ¿no? Pero tengo por aquí Santiago de Garnica y a todos los que sois aquí muy expertos en SEAT, no voy a hablar de coches porque creo que quedaría mal, sabéis probablemente mucho más vosotros que yo de la historia de SEAT. Voy a hablar de un concepto que es de transformación. Allá veis una frase, hicimos historia, creamos futuro. Este concepto y esta imagen que veis aquí es la que empleamos este año, en mayo, en el Salón de Barcelona, coincidiendo con el 75 aniversario de SEAT. Por eso mi enfoque va a ser menos de coches y un poquito más de compañía, de empresa. También un poco de transformación, no solo de lo que somos nosotros, 75 años de una empresa, sino también de transformación de nuestro país. A ver qué os parece. Bueno, esos 75 años de transformación y también de flexibilidad, que eso en España, los españoles nunca tenemos tantos recursos como en otros países, ¿no? Ni tenemos una historia y una tradición automovilística. Al final, para salir adelante, los españoles somos muy de reinventarnos y también muy de ser flexibles, ¿no? Siempre como decían aquí en Económicas cuando estudiaba, ¿no? De recursos escasos con usos alternativos. Pues somos muy espabilados y siempre salimos adelante. Y de otra forma, si no, yo no estaría aquí hablando del 75 aniversario de SEAT. A mí me gusta especialmente esta imagen. Esta imagen debe ser de los años 60. Lo que veis ahí es la plaza que en aquella época creo que se llamaba Calvo Sotelo, ahora es Francesc Macià, en Barcelona. Y ahí veis un SEAT 1400. Ese fue nuestro primer coche. SEAT se fundó el 9 de mayo de 1950. Tardamos casi 3 años en construir la fábrica de la zona franca y que saliera el primer coche de la línea de producción. ¿Vale? Ese coche fue ese coche que veis ahí, de color negro, el 1400, que precisamente es lo que no es SEAT ahora. Y luego vamos a hablar mucho, Ramón os va a hablar del 1400. El 1400 era una berlina de lujo. No se la podía permitir mucha gente en aquel momento. Y SEAT hoy no es eso. SEAT es un proveedor de movilidad con muy buena relación calidad-precio, y aquel coche era un coche que podían tener médicos, abogados, y también se convirtió en un coche de taxi muy famoso. No voy a hablar de ese coche porque hay gente que sabe más, hay alguna unidad aquí fuera y luego lo vais a ver. Pero sí que voy a hablar de un poquito más también del que está encima del camión, ¿vale? Del SEAT 600. Un poco que añadir al pelotilla que no conozcáis ya, súper conocido. Irónicamente, voy a hacer un poco siempre, bueno, intentar llamar la atención vuestra. Todos conocéis el 600 y curiosamente voy a decir que no es el más importante de nuestra historia. Luego os explicaré por qué. Pero probablemente es el coche por el que tenemos más cariño. Si hablamos de transformación, esta vez no solo transformó el 600 a SEAT, es
que el 600 transformó la sociedad española, porque es el que siempre decimos que nos puso sobre ruedas. SEAT y el país en aquel momento veníamos de la posguerra, de una situación complicada, éramos un país de sector primario, muy agrícola y no había industria. SEAT se creó por el INI, como muchas otras empresas, muchas de ellas que empiezan por EN, Endesa, Enasa, las empresas nacionales, por eso son EN. En nuestro caso fuimos Sociedad Española Automóviles y Turismo. Se creó precisamente para industrializar al país, para ponerlo sobre ruedas. Y el 600 consiguió precisamente eso, que una emergente clase media, haciendo un gran esfuerzo, pudiera por fin tener un coche, irse de vacaciones o ir a su pueblo o ver a su familia. Y eso fue una gran transformación. A partir de entonces, SEAT ha ido desarrollando vehículos con licencia Fiat, porque sabéis que en ese acuerdo con el INI nosotros no teníamos tecnología, fue con esa licencia. Fuimos desarrollando coches que han ido análogos al crecimiento de la sociedad. Lo habéis visto en la exposición cuando entráis, muchos de ellos. Desde coches ya más emocionales, hay un precioso 850 Spider ahí fuera, el 850 Berlina, no los voy a repasar porque luego Jesús va a hacerlo mucho mejor de lo que hago yo. Pero este coche realmente nos transformó y transformó al país y estamos muy orgullosos de ser parte de esa historia. Nos ha marcado para esos 75 años en este país. Y voy a dar un gran salto. Como digo antes, vais a dar luego repasos por coches, pero quería repasar un par de hitos que son muy curiosos. Este coche, que está en nuestra nave A122 de Barcelona, allí ya tenemos de la mano de Isidre 370 coches que repasan la historia de nuestra marca. Este, curiosamente, es el que menos mira a la gente que va por primera vez y probablemente es el más importante. ¿Por qué es tan importante y por qué está pintado tan raro? Me gusta esta historia porque cuando yo empecé a trabajar en el 99 en SEAT, yo trabajaba en las oficinas centrales de Zona Franca y cada día pues andábamos en 800 metros hasta el comedor y cruzábamos por la antigua fábrica de coches que ya se había trasladado a Martorell. Entonces era una nave vacía en la que había unos coches viejos allí abandonados. Y uno de esos coches era este. Y si sabías la historia decías, ¿cómo puede ser que el coche más importante de nuestra historia esté aquí, ¿no? Y por eso lo recuperamos y lo llevamos a la nave. Este Ronda surge del momento en el que Fiat, que tenía graves problemas financieros, decide romper el acuerdo que tenía de colaboración con SEAT, vende todas las acciones, creo que fue por una peseta, y se centra en sus problemas, en los de SEAT, y deja a un lado a SEAT, ¿no? Y se centra en los problemas de Fiat. En ese momento hacemos un acuerdo con ellos bajo el cual podemos seguir desarrollando coches, pero que tienen que ser diferentes de los modelos de Fiat de los que derivamos, ¿vale? Por primera vez le ponemos un nombre a un coche de una ciudad española, cosa que mantenemos hasta hoy en día. El logo de SEAT ya no pone licencia Fiat por ningún sitio, ya lo habíamos dejado hace tiempo. Y fabricamos el Ronda. Fiat ve el Ronda y dice, no, esto es un ritmo, se parece demasiado, y nos denuncia al Tribunal Europeo de Competencia. Empezamos a hacer folios y folios y folios y folios para ir a juicio, pero alguien en SEAT, cuando hablamos antes de flexibilidad, y en eso los españoles sabemos mucho, piensa, oye, ¿por qué no pintamos un Ronda con todas las piezas en color amarillo o naranja que lo diferencian de un ritmo? Y es lo que sucede. Bueno, de hecho en el interior es más efectivo aún, porque todo el interior era diferente al ritmo. Y gracias a este coche ganamos el juicio. Bueno, y gracias a eso también tengo la suerte de estar aquí con vosotros, porque si no, no estaría aquí ni estaríamos celebrando el 75 aniversario de SEAT. No son historias curiosas de transformación. Nosotros nos transformamos en una empresa que sin la licencia de Fiat tiene que salir adelante. ¿Y cómo lo hacemos? Con el coche. Habéis visto un System Porsche ahí fuera también. Este para nosotros es el coche más importante de nuestra historia. Por eso decía antes lo del SEAT 600. ¿Por qué? Y no es solo porque haya sido el más vendido. Desde el año 84 que lanzamos el Ibiza, hemos vendido más de 6 millones de unidades en todo el mundo. Estaba haciendo cálculos esta semana para la presentación de Ibiza y 1,9 millones se han vendido en España de esos 6 millones de coches. Es el coche que probablemente del parque español probablemente es el coche que más circula. De hecho, es muy curioso porque cuando tenemos relación con prensa, recurrentemente sale una noticia, el SEAT Ibiza es el coche más robado. Entonces, digo, bueno, vamos a ver, es un ratio de que es el más robado, es que hay tantos que como con el Golf sucede, es el más robado porque hay muchos, pero no porque sea más fácil de robar, ¿no? Esa es una anécdota
un poco simpática, ¿no?, de este coche. Pero lo que quería ir más al detalle es que es muy importante para nosotros cuando hablamos de transformación saber que no teníamos una tecnología, tenemos que buscarla. Es cuando surge el acuerdo con Porsche para desarrollar motores, los System Porsche que lleva el 1.2 y el 1.5, por ejemplo. El 1.5 me parece que es el 1585 caballos que tenemos fuera. Como anécdota, iba a venir conduciéndolo porque yo tengo uno desde Madrid, pero tampoco quería liarla. Digo, a ver si por hacerme el héroe hoy no llego. Funciona muy bien, pero he venido con mi coche habitual, si no estaría aparcado ahí fuera. Y es muy importante por lo que os decía, 6 millones de unidades, pero sobre todo por una cosa, nos teníamos que transformar. ¿Por qué? Porque éramos una empresa básicamente española. Gracias a Ibiza salimos al exterior. Habíamos salido con el Ronda, pero el coche que realmente hace que seamos una marca internacional y hoy vendamos en 70 países el 80% de la producción es gracias al Ibiza. Sin el Ibiza no seríamos lo que somos hoy, ni tampoco estaríamos cumpliendo 75 años. Vamos a avanzar un poquito más porque son unos años de mucha transformación para nosotros. Dejamos Fiat, tenemos que hacer nuestros propios coches, buscarnos la vida para tener tecnología, pero a finales de los 80 y ya llegamos a la década de los 90, firmamos el acuerdo con Volkswagen. Entramos a formar parte del grupo Volkswagen. ¿En qué nos tenemos que transformar? En todo, porque el grupo Volkswagen es una empresa alemana de mucha calidad y de muchos procesos, y el salto que damos es precisamente ese. Nos convertimos en una fábrica, por un lado, y en una empresa alemana en nuestros procesos con vehículos de una gran calidad. Pensad que todos los coches que salen de una fábrica del grupo Volkswagen cumplen los mismos estándares. En Martorell ahora estamos produciendo el Audi A1. Todos los Audi A1 que veis salen de la fábrica de SEAT en Martorell. Y ahora salen de la misma línea que sale el Ibiza y el Arona, comparten plataforma. El año que viene vamos a empezar a producir el nuevo Polo eléctrico de Volkswagen, al mismo tiempo que el Raval, que luego lo voy a comentar. Y también estamos produciendo todos los Leones y también los Cupra Formentor. Es una fábrica súper flexible, vuelvo al mismo concepto que hablaba al principio, flexibilidad, y nos transformamos en una compañía que tiene unos estándares de calidad altísimos. Desde el año 91, este coche es del 92, es el Toledo eléctrico, y como siempre quiero contar alguna anécdota, el Toledo eléctrico fue nuestro primer coche eléctrico que se construyó para poder correr o para poder participar en la maratón de los Juegos Olímpicos. Tenía que ir un coche sin emisiones abriendo la maratón masculina y femenina. Un coche que en aquella época con la tecnología llevaba unas baterías que pesaban 500 kilos y daban 50 kilómetros de autonomía, y tiene un pequeño enchufe, un chuco normal, en la parte delantera que tardaba pues todo el día en cargarlo, ¿no? Afortunadamente la tecnología ha evolucionado. Como no he venido con el Ibiza, he venido con mi coche eléctrico, y pues desde Madrid hasta aquí he gastado menos de la batería. Así que luego os diré si soy capaz de volver a Madrid sin tener que cargar en Valladolid, ¿vale? Creo que sí. Y simplemente os voy a enseñar un coche más, que es el León. ¿Y por qué enseño el León? Acabamos de cumplir 25 años del SEAT León, lo presentamos en el 99, justo fue una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Barcelona. Me avisaron de que había una preserie, una serie 0 en un taller, y allí me presenté y pude ver el coche pues antes de que se lanzara al mercado, ¿no? Era una unidad de color amarillo, recuerdo. Este coche fue importante porque cuando hablamos de transformación y hablamos de lo que supuso el grupo Volkswagen para nosotros, esto lo teníamos que trasladar también al cliente, y el mejor embajador para trasladarlo fue el León. El León hizo que la percepción de la compañía, de la marca SEAT, fuera de una empresa que vende coches baratos o accesibles a una empresa que vende coches con una gran relación calidad-precio, porque la calidad que tenía este coche tenía muchas piezas en común con el Audi A3 de aquella generación, el propio salpicadero que llevábamos específico con unas calidades espectaculares, hizo que la percepción de la propia marca nos hiciera transformarnos y crecer, ¿vale? De hecho, es un coche que veis habitualmente por la calle porque los niveles de calidad que tiene va a hacer que duren muchísimos años, ¿vale? ¿Y qué somos hoy? Repasando esta historia muy rápidamente, pues seguimos siendo la única compañía que diseña, desarrolla y fabrica coches en España. Antes os dije que vendemos en 70 países, el 80% de nuestra producción
Cuando hablábamos de los años 50, del 53, hacíamos 5 coches al día y ahora hacemos 2.300 coches cada día en la fábrica de Martorell. Diseñamos los coches aquí porque nuestra filosofía es que somos una marca pues mediterránea, somos una marca española y por eso nuestro diseñador es Jorge Díez, que lo veis aquí, valenciano, es el jefe de diseño. Con él hemos estado esta semana en Ibiza y es un lujo poder hacer cosas en las que intentamos ser siempre diferentes a los demás para tener futuro, para seguir creando futuro. Tenemos un centro técnico en Martorell que tiene ya 50 años y en el que desarrollamos todos nuestros vehículos y sobre todo los 77 modelos que hemos desarrollado a lo largo de estos 75 años. Aquí veréis más porque vais a ver cosas raras ahora que van a aparecer ahí al final. Cosas raras me refiero a que en la parte de Cupra pues tenemos coches de competición porque hemos querido hacer un pequeño guiño a eso también. Este año hemos ganado nuestra primera carrera de Fórmula E, en el Mundial de Fórmula E. Tenemos concept cars, pero 77 serían solo únicamente modelos de serie que están a la venta, sin contar concept cars y sin contar coches de competición como nuestros Ibiza Kit Car, los Córdoba World Rally Car, los campeones del mundo también de turismos de competición hace unos años. Y un valor que es muy importante, 77 modelos están bien, pero 78.660 personas hemos trabajado a lo largo de estos 75 años de forma directa en la compañía. De forma directa quiere decir que han trabajado muchos más, porque pensad en la red de concesionarios, pensad en todos los proveedores con los que tenemos relación y, por supuesto, en todos vosotros que sois aficionados a la marca. Realmente antes se decía, se había dado una estadística, ¿no?, de que 1 de cada 10 personas, se había mencionado aquí, pues tenía relación con automoción. Bueno, pues realmente en SEAT estamos muy orgullosos de que el centro de toda esta historia seamos las personas que trabajamos en ella. Y esta foto que veis aquí con nuestro nuevo presidente, con Marcus, que realmente fue oficializado la semana pasada, se ha hecho en la nueva fábrica, en el taller 20 que llamamos, la nueva fábrica de baterías, con la cual vamos a empezar a trabajar pues ya en breve. Estamos haciendo preseries de nuestro nuevo modelo eléctrico. Es la última inversión que hemos realizado para poder construir también las baterías de los vehículos eléctricos en España. Las celdas se harán en Sagunto, irán por el corredor del Mediterráneo hasta nuestra fábrica de Martorell, donde se construirán los paquetes, los packs de baterías como el que veis en la imagen. Y otro hito en nuestra historia también ha sido Cupra. ¿Por qué? Pues porque con SEAT, y lo habéis visto, hemos tenido una historia en la que en la mente de nuestros consumidores, de vosotros, tenemos identificado que es SEAT, una empresa, una marca que vende coches con una gran calidad-precio. Pero éramos capaces de encontrar, de fabricar vehículos con un posicionamiento superior para un cliente diferente. Es decir, evolucionar, transformarnos, sobre todo en una época que en 75 años va a ser la más compleja de todas. Estamos en un entorno regulatorio muy complejo, en una transformación a la electrificación y teníamos que buscar soluciones para afrontarla de una forma segura y seguir creciendo. Por eso lanzamos Cupra. Cupra se lanzó en el año 2018 y en estos 7 años hemos lanzado 7 modelos. Ayer lanzamos un comunicado de que hemos producido nuestro coche 1 millón. En 7 años hemos vendido 1 millón de Cupras, pero realmente se ha acelerado en los últimos 4 años con el lanzamiento del Formentor. Vamos mucho más rápido, llegaremos mucho más rápido a los 2 millones de lo que hemos tardado en hacer el primer millón. Y eso es gracias a esta gama de modelos que veis aquí. Actualmente el 90% de los coches que vendemos en España de SEAT están fabricados en España y el 70% de Cupra porque los electrificados, los eléctricos puros vienen todavía de fuera hasta el año que viene que llegue este coche, y es mi última diapositiva, que es el Cupra Raval. Será el 8º coche que lancemos en 8 años bajo la marca Cupra, con lo cual tenemos dos marcas, SEAT posicionada en calidad-precio y Cupra, que es una marca que se posiciona entre las marcas generalistas y las marcas de lujo tradicional como puede ser Audi, Mercedes o BMW. No queremos posicionarla como una marca de lujo porque esas ya están muy bien cubiertas y además dentro del grupo Volkswagen, sino que buscamos ese hueco que está cubierto por otras marcas en el mercado pero no dentro del grupo Volkswagen. Este coche es muy importante para nosotros, más allá del producto como tal, sino por esa transformación. Nos estamos volviendo a transformar porque si decíamos que en España hemos fabricado
coches, cual ha sido un milagro sin tener tradición, nos transformamos ahora para fabricar coches eléctricos, haciendo todo el ciclo completo. El Raval se ha diseñado, se ha desarrollado y se está empezando a producir en Barcelona, y las celdas de las baterías se empezarán a producir próximamente también en Sagunto e irán hasta la fábrica en tren, como decía antes. Y poco más, he ido un poquito rápido, perdonadme si he sido demasiado rápido, pero ya que me he colado en este pequeño hueco y he tenido la oportunidad de poder charlar con vosotros, pues quería no robar mucho tiempo a Pablo. Ahora con este comentario que he hecho un poco rápido de la historia de SEAT, pues vamos a hablar un poco más de los modelos, que va a ser muy interesante, y yo estaré acompañándoos aquí, o sea que yo encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias, Carlos, por esta intervención tan interesante.